Empiezo. Bueno, buenos días. Hoy desde Junta Aragonesista presentamos las propuestas de resolución que se debatirán en el pleno del próximo jueves. Hemos presentado 12 propuestas, las que podíamos presentar, que tienen como ejes principales más autogobierno, mejorar la financiación, la defensa de los servicios públicos, diversas actuaciones sobre infraestructuras y defensa del territorio, más ayudas para la agricultura, cambios en el Plan Pirineos, mejorar el acceso a la vivienda, apoyo a nuestra cultura y nuestro patrimonio y también respaldo al Comité de Chiva Audiovisual. Estas son las líneas que Junta Aragonesista hemos presentado como propuestas de resolución. Estas 12 propuestas se pueden dividir en 5 grandes bloques. Un primero que sería uno denominado financiación y autogobierno, en el cual pedimos la recuperación de todas las que comience el proceso de transferencia de las competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que comience ya también el proceso para mejorar el sistema de financiación autonómica que existe en este momento, que por supuesto se respete el acuerdo bilateral económico financiero, que se cree la Agencia Tributaria Aragonesa y también exigir desde el Gobierno de Aragón que se reclame la deuda histórica del Estado con Aragón, además de que se incluyan a Aragón en los fondos de compensación interterritorial y que aumente las ayudas al funcionamiento de las empresas para Teruel. Una segunda propuesta de resolución que lo que pediría es que vengan ya los presupuestos, que venga cuanto antes el techo de gasto a estas Cortes. Para que la comunidad autónoma funcione es necesario que esos presupuestos lleguen cuanto antes y también le pedimos a que a las Cortes de Aragón le reclamen al Gobierno de España la creación de un fondo complementario ante la merma de ingresos que va a sufrir Aragón en los próximos años y que, desde luego, es necesario que se cree para que Aragón no siga perdiendo recursos y siga teniendo una financiación absolutamente lamentable. Tenemos también un segundo punto que sería la protección de los servicios públicos. Mientras el presidente nos explicaba un mundo ideal en el cual la sanidad y la educación funcionaba de maravilla, veíamos cómo los padres y madres se manifestaban en diferentes puntos de Aragón. Vemos cómo este próximo 26 hay una manifestación en defensa de la sanidad pública. Por lo tanto, pedimos que se reprueben tanto a la consejera de Educación, Cultura y Deporte como al consejero de Sanidad, porque no están trabajando en defensa de los servicios públicos, en defensa de la sanidad y la educación pública, y desde luego no podemos permitirlo. Un tercer bloque sería un bloque que llamamos defensa del territorio, en el cual en una primera propuesta de resolución hablamos de energía. Pedimos que haya, por supuesto, un plan energético de Aragón 2024-2030 que tenga, entre otras cosas, una directriz especial de los recursos energéticos de Aragón para saber dónde tienen que ir las diferentes instalaciones, por ejemplo, de renovables, acompañado también de una directriz especial del paisaje. Pedimos también que se declare una moratoria temporal para todos los nuevos proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas, igual que hemos pedido en numerosas ocasiones. Y también en esta propuesta de resolución pedimos el rechazo del Gobierno de Aragón sobre el clúster del maestrazgo por el grave impacto ambiental, social y cultural que produce. Otra propuesta de resolución lo que pediría es un apoyo a la agricultura y ganadería familiar, a las explotaciones que son más comunes en Aragón, que generan empleo, que generan desarrollo en el territorio y que, desde luego, tienen que ser apoyadas frente al modelo de las grandes explotaciones, de los fondos de inversión y de la especulación que estamos viendo en los últimos años en el sector agrícola y ganadero. Y, desde luego, hay que trabajar para mejorar la renta de los agricultores y ganaderos para que se puedan ganar la vida de la mejor forma posible. Otro bloque, otra de las propuestas de resolución relacionada con infraestructuras, pediríamos que se abriera antes la línea Zaragoza-Canfranc-Po, que se impulsara el eje ferroviario cantábrico-mediterráneo, que haya una apuesta por el tren convencional en todo Aragón y que de una vez se terminen las autovías que llevan décadas
desde que se pusieron las primeras piedras, la A21, la A22, la A23, la A68, que se complete también la mejora de la Nacional 260, lo que es el eje pirenaico. Pedimos también en otra propuesta de resolución que se modifique el Plan Pirineos, que apueste de forma decidida por las 4 comarcas pirenaicas y que además de actuaciones turísticas incluya actuaciones de otros sectores como agricultura, ganadería, vivienda, servicios sociales y que realmente sirva para el desarrollo del Pirineo. Por otro lado, pedimos también que se apoye a los municipios que quieran regular la concesión de licencias de viviendas de uso turístico con el objeto de facilitar el acceso a la vivienda. Estamos hablando de uno de los problemas más graves que existen en este momento, el acceso a la vivienda, y si siguen aumentando esas viviendas de uso turístico, vamos a tener un problema no solo en las localidades turísticas, sino también, por ejemplo, en la propia ciudad de Zaragoza, y desde luego hay que intentar impedirlo y apoyar para que los ayuntamientos que quieren regularlo puedan ayudar a tener el mejor acceso a la vivienda. Otro bloque sería la identidad aragonesa, lenguas y patrimonio, en el que una de las propuestas de resolución lo que pide es que se tomen todas las medidas correspondientes para que se cumpla la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, emitida este mismo año y que desde luego habla de lo mal que están nuestras lenguas autóctonas, el aragonés y el catalán, sobre todo el aragonés, y desde luego es necesario que desde el Gobierno de Aragón se actúe cuanto antes. También pedimos que se abra la sala de exposiciones donde se exhiben los bienes recuperados del monasterio de Sigena, que se redacte y se desarrolle el plan director y que se tomen todas las medidas oportunas para evitar el impacto visual negativo que van a producir los proyectos de instalaciones de macro aerogeneradores por todo el territorio alrededor de este monasterio. Y, por supuesto, exigirle al Gobierno de España que colabore en la recuperación de las pinturas murales de Sigena, dando cumplimiento a la sentencia judicial que demandaba su vuelta al monasterio. Y, por último, la última propuesta de resolución, en la que pedimos que las Cortes de Aragón muestren su apoyo a las demandas laborales de la plantilla de Chip Audiovisual. Expresamos la solidaridad con todo el equipo de profesionales de la empresa e instamos al Gobierno de Aragón a adoptar cuantas medidas políticas se consideren necesarias para poder atender de una manera urgente las reivindicaciones del Comité de Empresa. Como decía, en estas propuestas de resolución lo que pretendemos es que haya más autogobierno, defender el territorio, mejorar la financiación y, por supuesto, también respaldar nuestra cultura, nuestro patrimonio y también demandas laborales de una de las empresas que en este momento tienen problemas. Muy bien.